Se cerró una sesión. Vamos a esperar a que vayan ingresando las chicas. Y por acá voy a encontrar a ver si está el detalle justo de lo que les quiero enseñar. Ah, vamos ingresando, ya son 16. Bueno, cuando son resoluciones, te va a dar todo un marco normativo, todas las leyes y resoluciones en las que se respaldan lo que lo que se está mencionando ahí, y van a decir finalmente se resuelve. Esa palabra se resuelve, te resume todo lo que quiere decir, o al menos de qué se trata toda esa resolución viceministerial o resolución ministerial. Entonces, tú con eso ya también puedes saber de qué se trata y de repente poner ahí, ¿no? Resolución ministerial número tal, 2000 tal, porque te va a salir el año y a qué se refiere Minedu. Y ahí puedes poner normas del inicio del año escolar, normas de la reprogramación o de la nueva forma como va a empezar el año escolar, como tú puedas entenderlo y explicarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que este año salió la norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de básica regular? Porque ya no iban a ser cuantitativa, sino cualitativa hasta quinto secundaria, ¿no? Entonces, se quedaba sin efecto lo que para muchos chicos los perjudicaba también, pues porque los que se han mantenido en los primeros puestos durante todos sus 5 años y están en quinto de secundaria, esperando que les den su reconocimiento con una evaluación cualitativa que el docente todavía no sabe manejar de manera adecuada, pueden perder ellos su puesto, ¿no? O simplemente todos estamos iguales y ya no hay esa diferencia que hacía que ellos tuvieran mejores opciones, ¿no? En cuanto a escoger su universidad o descuentos en universidades privadas o tener un examen de admisión preferencial. Entonces todas esas oportunidades se iban perdiendo para estos chicos y eso les causaba pues problemas, ¿no? Ya, acá hemos visto esta primera parte, esta de acá está relacionado a los colegios privados, asociaciones público-privadas, ¿no? Y acá la Ley General de Educación. Esta ley nosotros la debemos de conocer, porque de esta ley y de la Constitución Nacional del Perú es donde pueden, o sea, no hay ninguna ley que pueda sobreponerse a esta, al menos que esta ley sea cambiada, igual que de la Constitución. Entonces ahí es donde escuchamos la palabra inconstitucional, porque está en contra de lo que la Constitución dice, ¿no? Y para nosotros como docentes, esta es la ley que debemos de hacer cumplir y debemos de cumplir nosotros. Entonces vamos a ver un poquito de la Ley General de Educación. Antes de continuar, les pregunto, ¿vieron el pequeño videíto que les daba una introducción a este tema? ¿Pudieron verlo? De repente, a ver, levanten las manitos quienes pudieron verlo. Es importante que lo puedan ver, con ustedes lo tienen ya desde una semana antes, y no es un video largo. Y hacen un resumen de lo que contiene la ley. Eso les va a ayudar, ¿no? Porque ya está, háganlo. De repente al concluir esta sesión, háganlo, no es un video largo, y dense la oportunidad de poder entender un poquito más lo que contiene esta Ley General de Educación. A ver, vamos a ver acá. Dice, el presidente de la República, por cuanto la Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley General de Educación, título 1, Fundamentos y Disposiciones Generales. Este es el título 1. Por lo general las leyes tienen títulos y tienen artículos.
¿no? Entonces, los artículos van a ir en relación al título, pero los artículos van del 1 hasta el último número. No es que un título y empiezas otra vez con 1, no. La ley tal, el título tal, artículo tal. Así es como se va a mencionar. El artículo 1 dice el objeto y el ámbito de ampliación de esta ley, ¿no? Donde dice que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en la función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. ¿Qué quiere decir todo esto? Acá está dando el alcance. ¿Quiénes están comprendidos en esta ley? Y pregunto, ¿los colegios privados están comprendidos en esta ley? A ver, de acuerdo a lo que se ha leído, ¿están comprendidos los colegios privados en esta ley? No. A ver, vamos a ver nuevamente. Dice aquí, está destinado y del sistema educativo, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora, rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Sí involucra a los colegios privados. Y ustedes saben que dentro de los colegios privados, en los colegios más, mm, ¿cómo se puede decir? Los colegios más caros, hay colegios que tenemos promotores, porque esos son los dueños de los colegios, los promotores, que son personas hasta inclusive extranjeras, ¿no? Entonces, ellos también están comprendidos en esta ley. Y como ellos ejercen su actividad económica o educativa económica dentro del territorio peruano, también están inmersos en esta ley y también la tienen que respetar y también la tienen que cumplir, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso quiere decir que toda persona que se dedique a la educación tiene que someterse bajo esta ley general de educación, que es la 28044, así yo la reconozco. Pero ustedes pueden, si quieren decir 28044, ¿no? Porque así nos diría un profesor de matemáticas. Ese es el artículo 1. Ahora, el artículo 2 es el concepto de la educación. Bajo este concepto trabajamos todos, ¿no? Concepto de la educación. La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, este es el concepto de educación y el concepto se dan cuenta ustedes que es bastante amplio, ¿no? Porque es un concepto que no solamente habla del proceso de aprendizaje y de enseñanza. El proceso de aprendizaje, ¿quiénes lo realizan? Los estudiantes. ¿Y el proceso de enseñanza, quiénes lo realizamos? Los maestros, ¿no? Entonces, este proceso se realiza junto, no puede, bajo este concepto, el aprendizaje no se puede desarrollar sin la enseñanza. Y nosotros no podemos realizar la enseñanza sin el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Entonces, acá nos hablan de una educación continua, del concepto de una educación para toda la vida. Eso significa, sí, escucha. Es una educación continua para poder desarrollar sus potencialidades de cada uno, ¿no? Y eso siempre Ajá. se va a dar en el contexto de toda la vida, porque hay personas, sí he visto personas que van a la universidad de 70, 80 años y siguen aprendiendo, ¿no? Así es. O sea, Límites para la educación. claro, y la educación no tiene edad, no vamos yo recuerdo que en mi época la gente pensaba, ya terminé la universidad y chau, no tengo que estudiar nada más.
Y ustedes saben que el docente tiene que estudiar más, tiene que capacitarse, tiene que prepararse, y no se puede quedar solamente con su título universitario, sino tienes que tener mejor preparación, llegar a un doctorado. Eh, no existe el postdoctorado para educación, porque eso creo que es para ciencias nada más, pero de repente si eres un profesor que maneja ciencias, podrías llegar, ¿no? Pero, o sea, no hay límites de tiempo ni de grados a los que tú puedas llegar. Bueno, ya llegaste al doctorado, pero hay otras maestrías, hay otras especialidades, otros diplomados, no sé, pero uno tiene que seguirse preparando, ¿no? Entonces, esta ley, el concepto de educación que tiene nuestra ley, habla sobre eso, ¿no? Y no es una preparación solamente para ti, sino para que puedas ejercer el pleno desarrollo de tus potencialidades, de todo tu potencial, de todo para lo que tú eres capaz. En otras palabras, de todas las competencias que tú tienes para lograr, ¿no? A la creación de la cultura, contribuir con tu aprendizaje, con tu enseñanza, con tu preparación, con lo que te has capacitado, a la creación de cultura, ¿no? La cultura no solamente son las culturas pre-incas y las incas, sino que cada día hacemos cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad. O sea, que nuestros aprendizajes no sean solamente para nosotros, egoístamente, decir, no, yo es para mí, no, contribuir, que tu familia mejore con tus aprendizajes, ¿no? Que tu comunidad mejore, porque si tu familia mejora, tu comunidad también, ¿no? Y si nuestra comunidad a nivel nacional mejora, también lo va a hacer nuestra Latinoamérica, que es nuestro territorio. Y si Latinoamérica no mejora, también el mundo mejorará, ¿no? ¿Se dan cuenta el alcance de este concepto de educación? Y se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? O sea, en diferentes ámbitos, porque no solamente es en instituciones educativas, sino en todo ámbito estamos enseñando y estamos aprendiendo. Ese es el concepto que tiene la Ley General de Educación sobre educación. Ahora, vamos a ver el artículo 3, que habla de la educación como derecho. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y al derecho a partir de su desarrollo. Por eso es que siempre se pide a la sociedad civil, a diferentes organizaciones que puedan apoyar para los programas y necesidades que hay de repente en determinado lugar para que este derecho fundamental que todos tienen y que el Estado garantiza que todos puedan ejercer, se cumpla y se cumpla de calidad, ¿no? Una educación, aquí está, una educación integral y de calidad. Ay, voy a ver si recupero mi puntero. Ah, no, ya no, acá no está. A ver si lo logro encontrar para que ustedes tengan más visibilidad. No importa, no lo encuentro. Mejor mantenemos la hilación, ¿no? Entonces, esta, esta calidad, ¿no?, de educación se tiene que dar, ¿no? Es un derecho fundamental. O sea, ningún niño tiene por qué no recibir educación básica regular. La educación básica regular es la que se da desde los 0 años hasta quinto de secundaria. Después hay otras modalidades, ¿no? Básica alternativa, ¿no? Otras modalidades, pero aquí está hablando de la básica regular, o sea, de los niños que entran en este contexto de básica regular, ¿no? Que no son necesariamente los niños de inclusión, o sea, de necesidades especiales que estudian en centros de educación en necesidades especiales no están dentro de este grupo. Entonces, porque no muchas veces se puede garantizar, porque es muy relativo, cada niño tiene una necesidad y hasta dónde logra alcanzar sus aprendizajes. Pero los niños que no presentan ningún tipo de deficiencia intelectual tienen el derecho y el Estado, se supone, los garantiza de que ellos puedan tener una educación de calidad, ¿no? La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación.
¿Cómo contribuimos como sociedad también enviando a los niños a que sean educados? Si conocemos que hay un niño dentro del barrio que no va a la escuela, también tendríamos que denunciarlo, ¿no? Porque se está privando de sus derechos a esta criatura. Y, y el derecho a participar en su desarrollo, ¿no? Que todos podemos hacer la diferencia, todos podemos ayudar para que este derecho fundamental de nuestros menores de edad se cumpla. El artículo 4 dice la gratuidad de la educación. La educación es un servicio público cuando lo promueve el Estado. Es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos, siempre y cuando sea el prestador de educación el Estado peruano. No ocurre con las instituciones privadas. El Estado peruano garantiza que este derecho se cumpla, ¿no? Que los niños, que la educación se vuelva universal, que los niños en inicial y primaria no solamente reciban el servicio educativo, sino también eh, obligatoriamente con programas de alimentación, salud, entrega de materiales educativos, ¿no? ¿Por qué es importante en inicial y primaria? Porque un niño desnutrido, un niño anémico no va a rendir, no va a crecer y no se va a desarrollar en su máximo potencial, ¿no? Y va a crear secuelas de aprendizaje en el niño, no porque ella no haya tenido la capacidad, puede ser un niño brillante, pero una malnutrición o el tener una anemia, se puede decir constante, tiene otro nombre en los términos médicos, pero que es una anemia constante, va a deteriorar la salud del niño. El niño que está en desarrollo no va a desarrollar como debe ser y su capacidad intelectual se va a limitar. ¿No? Los niños, por eso necesitan un control de salud, una buena alimentación y para que no exista el que no tengo con qué estudies, sus materiales. Entonces, para que los papás tengan que enviarlos nomás, ¿no? Y sabemos que el uniforme escolar no es obligatorio y al menos dentro de los colegios del Estado así lo es. Ahora, artículo 4, gratuidad de la educación. La educación es un privilegio público, que es lo que hemos leído aquí, ¿no? De repente acá está con alguna otra palabra, creo que no, es exactamente lo mismo. Artículo 5. El artículo 5, libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia o quienes hagan sus veces tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que estos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de servicios educativos. En un comienzo, cuando se dio la educación privada, justamente la educación privada era la que estaba a la vanguardia de las nuevas propuestas, a la vanguardia de los nuevos proyectos que mejoraban los aprendizajes de los niños y de alguna manera experimentaban, justamente apostaban por estas nuevas propuestas y estas al cabo del tiempo eran también asumidas por el Estado peruano, ¿no? Sobre todo cuando son buenas. Por ejemplo, en los colegios privados hay colegios, muchos colegios que ya emplean el método Singapur en la enseñanza de las matemáticas. Hay otros que emplean también en lo que es las ciencias, en los que son idiomas. ¿No? Entonces, hay diferentes programas, el uso de las plataformas, por ejemplo, las plataformas educativas, libros virtuales, ya en muchos colegios privados se utilizaban. No estoy hablando de todos en general, pero sí de muchos, sobre todo aquellos que tienen un compromiso con lo que están haciendo, ¿no? Porque también hay una cantidad de colegios privados que son como negocios familiares, por decirlo de alguna manera, que no cumplen con estos principios, ¿no? Que no están dando ni siquiera, porque un colegio privado
su, su, su mínimo de cobertura o de servicio debería de ser el máximo de lo que da el Estado. No puedes dar menos de lo que el Estado garantiza que sus estudiantes tengan y gratis. Y un colegio privado no puede estar dando una educación por debajo de lo que da el Estado y cobrarla. No está bien. Pero también aquí, si ustedes se han dado cuenta, dice libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, a quienes hagan sus veces, o sea, los tutores o apoderados, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir instituciones en que se eduquen. Y este principio y este derecho de los padres de familia el año pasado fue vulnerado. ¿No? ¿Recuerdan ustedes cómo las asociaciones de padres, de colegios, de diferentes, no solamente eran religiosos, sino de diferentes tipos de colegios y de asociaciones y de grupos, estaban con mis hijos no te metas, ¿no? Porque el Estado estaba introduciendo la ideología de género, pero con otro enfoque. La ideología de género con la igualdad de oportunidades para todos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero el enfoque con el que habían empezado no era el adecuado, ¿no? Entonces se creó toda una controversia y un laberinto y bueno, con la disolución del Congreso ya nos olvidamos y parece que todavía eso está en stand-by y no sabemos en qué más ande. Pero este derecho fundamental, el derecho que tienen los padres de educar y de escoger la educación de sus hijos, había sido vulnerado, ¿no? Y se les estaba imponiendo y querían sorprender a los padres que se habían hecho conversatorios, que se habían hecho estudios de opinión, pero no habían sido lo suficientemente masivas la información, porque a veces nosotros como maestras no estamos mirando qué normas está sacando el Ministerio de Educación o alguna de ustedes revisa constantemente el Minedu. Yo que soy maestra no lo hago constantemente, de vez en cuando voy a ver qué cosa hay, pero los padres de familia no lo hacen, pues, porque ellos no es su campo. Entonces, si había una convocatoria de opinión sobre ciertas propuestas, los padres ni se enteraron. Y como públicamente, ni en ningún anuncio, ni por propaganda se dijo, tampoco se enteraron. Entonces, a veces, eh, si nosotros no conocemos nuestros derechos, nos pueden vulnerar. Entonces, aquí sabemos que los padres tienen el derecho de escoger. La educación es un derecho fundamental de los niños, es obligatoria. No es obligatorio que te vayas a un colegio privado, no es obligatorio que te vayas a un colegio del Estado. Lo que es obligatorio es que tu niño estudie, ¿no? Entonces puedes escoger la opción que mejor te parezca y a la que tú puedas acceder de manera voluntaria y comprometida, porque tampoco está bien que mandes a un niñito a estudiar a un colegio privado y nunca pagues, ¿no? Porque no es correcto. Entonces, y te endeudas tontamente. Estos derechos, estas obligaciones son importantes. A ver, en el artículo 8 nos habla los principios de la educación. La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral, individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Me pregunto, las que han tenido experiencia ya trabajando dentro de una institución educativa, las que hemos sido parte de una institución educativa, estos valores, con estos valores hemos sido formados, nos han formado con esta ética que promotora de la paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad. Por ejemplo, en mi época no era así, porque al contrario nos decía, no prestes tus cosas, no le enseñes a tu compañero si no se va a sacar más nota que tú, ¿no? Y a veces la justicia tampoco se daba, ¿no? Porque los profesores eran los primeros injustos en tener alumnos preferidos y otros no. La libertad, la honestidad, la tolerancia. Había tolerancia porque existe el bullying.
responsabilidad, ¿no? Ah, no hizo la tarea, ya, pero mañana me la traes. Ya, mañana no me hiciste la tarea, pero y constantemente favoreciendo justamente la irresponsabilidad. No nos enseñaron que el trabajo honraba a las personas, ¿no? Porque eso es lo que hace el trabajo, eso es lo que dice, que el trabajo honra a las personas, pero nos enseñaron que el trabajo era trabajoso, era cansado, era una carga, y no lo es, ¿no? La verdad, el pleno respeto a las normas de convivencia, y acá esto del pleno respeto a las normas de convivencia, vemos que hubo una falla en nuestra formación como sociedad, ¿no? Que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Ahora, no lo digo para criticar, sino lo digo porque esto, si en nosotros ya no nos formaron cuando fuimos niños con estos valores, nosotros ahora al conocerlos, que son parte de la Ley General de Educación, no podemos dejar de promoverlos. Y no solamente de promoverlos, porque acuérdense que los valores no se enseñan, los valores se demuestran. Entonces, demostrarlos en nuestra vida, tener una vida ética, una vida con valores de paz, justicia, solidaridad, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto por las normas de convivencia, que fortalezca la conciencia moral e individual y haga posible una sociedad que en su ejercicio permanente de responsabilidad ciudadana. Esta palabra de responsabilidad ciudadana, que la escuchamos muchas veces, inclusive a los periodistas se los he escuchado muchas veces hablar en este tiempo, ¿no? La conciencia moral individual, la, el ejercicio permanente de esa responsabilidad ciudadana es tan importante para poder mantener unas buenas normas de convivencia. Que las normas de convivencia no solamente son las que se hacen en el aula, sino todas estas leyes, todas estas normas que salen son normas de convivencia. Porque si nosotros no respetamos la Ley General de Educación, no estamos respetando las leyes, las normas de convivencia que son emanadas por nuestro Estado peruano con lo referente a la educación. Entonces, todos estamos cumpliendo siempre normas. Tenemos que ser conscientes de eso. Me amanecí un poquito fastidiada la garganta, disculpen. Entonces, acuérdense, los valores se demuestran, no se enseñan en teorías, sino se demuestran. Nuestros estudiantes ven esos valores en nuestras vidas y eso los va a inspirar a que sí se puede hacer, ¿no? Y muchas veces, inclusive, de repente en casa no estén practicando esos valores, pero el verlos y observarlos, cómo se practican en su escuela, hace la diferencia. A ver, vamos a ver el punto B, la equidad. El siguiente principio donde se sustenta nuestra educación peruana es la equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Por ejemplo, en la enseñanza, cuando nosotros tenemos niños de inclusión, ¿se aplica la equidad? Sí, se aplica la equidad, porque nuestros niños de inclusión tienen los mismos derechos de adquirir las mismas competencias que nuestros estudiantes regulares. De repente no lleguen al nivel máximo de la competencia, pero están en la capacidad de llegar al nivel máximo donde ellos puedan acceder debido a la discapacidad o al nivel intelectual que ellos tengan. Pero tienen la misma oportunidad, el mismo derecho de poder desarrollar la misma competencia. Lo que va a variar es el grado o el estándar de desempeño de esa competencia. Pero no están, no, tú eres niño de inclusión, tú no puedes aprender esto, tú no puedes aprender esto, y le sacaban, le sacaban y le sacaban, no. Eso es la equidad, ¿no? Entonces, cada uno de acuerdo a su ritmo, su potencial, pero todos con el mismo derecho. Y esto el Estado lo garantiza, si no me equivoco, dice, garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, de permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Y la palabra trato significa que sea el niño de extrema pobreza que llegó a tu colegio becado, que sea un niño de inclusión, el trato, el mismo trato que tú esperas recibir como persona dentro de esta sociedad es el mismo trato que debes de darle a ese niño
porque es una persona que integra esta sociedad, ¿no? La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Por ejemplo, lo que nos va a dejar de recuerdo esta pandemia va a ser muchas situaciones, muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la casa que se hizo para las personas indigentes ahí la Plaza de Toros de Hacho, que fue un tema de inclusión, ¿no? Porque estas personas eran marginados de la sociedad y eran vulnerables. También hemos visto a los desplazados, los que querían regresar a su provincia, porque acá perdieron todo, trabajo, casa, comida, opción de trabajar, y decidieron irse tratando de ir caminando. ¿Recuerdan cómo se hizo grandes grupos de personas que estuvieron inclusive durmiendo en las calles? Pero cómo aquí se pudo observar justamente a la sociedad, proveyéndoles de alimentos, proveyéndoles, que no era el Estado, estaba hablando de la sociedad, ¿no? Que estas personas tenían desayuno, almuerzo y cena. De repente no, pues un desayuno pomposo ni un almuerzo extraordinario, pero tenían que llevarse a la boca, tenían que comer y sus hijitos también, inclusive hasta los periodistas ayudaban cuando habían casos extremos, como había una criaturita que necesitaba una leche especial, que había sido operada, ¿no? Entonces, todos esos detalles vemos cómo ahí la misma sociedad fue solidaria, ¿no? Y ayudó a estas familias, que es algo que vamos a rescatar y recordar de esta pandemia, ¿no? Y es que hay una cosa, chicas, justamente en los tiempos difíciles es donde sale quiénes somos, es donde va a aflorar lo que somos, qué es lo que tenemos, nuestros valores, nuestros principios, quiénes somos, cómo actúo ante los problemas. Mi forma de actuar y de afrontar los problemas van a dibujarme cómo soy yo realmente. Porque yo me puedo poner una careta, una máscara y poner una máscara muy bonita, o de repente me pongo mi tapaboca y le hago un dibujito y florecitas y qué lindo el tapaboca, pero debajo del tapaboca, ¿quién está? Porque no somos la cara, el rostro que tenemos, somos nuestros valores, nuestros principios, lo que hay dentro de nosotros. Porque eso es lo que va a aflorar y eso es lo que aflora en mi aula. Cuando yo tengo problemas, cuando hay un alumno que me hace problemas, que me está fastidiando o que de repente me da más trabajo que otro, de repente ni problemas me da, pero lo ignoro, hago como que no existe porque como no fastidia, bueno, ya, ¿no? Entonces, esas cosas van a salir. Entonces, y recordemos, ¿no? Que justamente la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo, la persona, nuestros estudiantes, la persona, sus padres. No podemos hacer una educación a nuestros niños sin considerar a sus padres, porque sus padres tienen temores, tienen ideas, ¿no? Tienen pensamientos, de repente, no, él tiene que ser mejor que yo, pero él va a ser lo que tiene que ser, ¿no? No está en competencia con su padre o no tiene que hacer lo que el papá no logró hacer, no, es que yo no logré ser universitario y mi hijo tiene que ser universitario y de repente su hijo puede ser un artista o un negociante o un emprendedor, y ser feliz, ¿no? La idea del éxito que tienen las personas, sobre todo los padres, es muy distinta de la idea de éxito que tienen los hijos. Y nosotros tenemos que ayudarlos, ¿no? A los niños a lograr su éxito, que sean exitosos en lo que ellos hagan, lo que ellos quieran, y a los padres a entenderlo y respetarlo, ¿no? A ver, la calidad, ¿no? Que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Calidad, la palabra calidad es importante. La educación tiene que ser de calidad. No podemos hacer jugar a la escuelita. Tiene que ser una educación de calidad. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es analizar justamente los artículos de esta ley, porque esta ley tenemos que comprenderla.
a veces la leemos y no la entendemos. Entonces compartirla, conversarla nos ayuda a entenderla y a reflexionar sobre todo, porque no es leerla y conocerla, sino es que tenemos que reflexionarla. Tenemos que hacerla parte de nosotros, que en nuestra conciencia, en nuestro actuar, esté presente esta ley. Así como los 10 mandamientos para los que somos cristianos, es nuestra ley de ética, igual esta ley general de educación para los maestros. Es una ley que tiene que tenemos que asegurar, ¿no? Y la calidad, que asegure condiciones adecuadas, ¿no? Cuando vemos los PRONOI, ¿tienen las condiciones adecuadas todos los PRONOI? Hemos visto que inclusive no todos los CUNAMAS. No me acuerdo si fue en el grupo de ustedes o en el grupo que me toca más tardecito, pero había una alumna que era mamá de un niñito en Pronoí, y su Pronoí, perdón, en el Cunamás, y su Cunamás era muy bonito, era un Cunamás modelo, la atención, la preocupación, cómo seleccionaban a los niños que tenían las condiciones para estar en el Cunamás, o sea, hay ciertas normas y ciertas reglas para el ingreso de los niños, pero más allá había un Cunamás que era más pobre, que no tenía las mismas condiciones, ni el mismo personal. Entonces, el mismo Estado todavía no puede garantizar justamente estas condiciones adecuadas de calidad para todos sus centros o todos sus programas, ¿no? Pero es algo, una aspiración que se debe lograr y hay que ayudar a que esto se dé, ¿no? Porque yo me imagino el presidente no debe conocer todos los colegios, ni todas las CUNAMAS, ni todos los PRONOI que existen. Pero ¿cómo podemos hacer para que lo conozcan, y los ministros? De repente ni siquiera el director de la departamental los conoce personalmente, ¿no? Entonces, o no sabía ni que existía. Entonces hay que hacerles saber para que esta educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente se dé y con calidad. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, acá vemos, la democracia es para todos. O sea, yo como mayoría no puedo imponerme a las minorías y las minorías tampoco, por ser minorías, se pueden imponer a las mayorías. La democracia es para todos y todos tenemos el derecho, todos merecemos ser tratados con derechos humanos, ¿no? La libertad de conciencia, nadie te puede obligar a pensar de la forma que tú no quieres, ¿no? De la libertad de pensamiento, de opinión. Por eso es que la opinión de cada cual es importante, porque es la opinión de cada cual. El ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular. Y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre personas, entre mayorías, minorías, y así que como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y esto es lo que nosotros debemos de cuidar, el Estado de Derecho. Esto no se debe de alterar, que estos derechos, esta democracia, con sus derechos y con sus obligaciones, porque los derechos también tienen la contraparte que son las obligaciones que no debemos de descuidar, van a fortalecer el Estado de Derecho, o sea, que todos podamos ejercer nuestros derechos. De repente yo soy de las personas que tengo un pensamiento y no voy a permitir que me impongan otro, ¿no? O que mi opinión es mi opinión y nadie me puede decir, no, pero hubieras hecho esto. No, porque esa fue mi opinión. Muchas veces nos ocurre, no sé si ustedes, yo soy casada, y a veces le cuento, me pasó esto y le dije esto. No, pero le hubieras dicho el otro. Pero ya te dije que lo dije. No puedo cambiar el tiempo. Eso fue lo que hice. Ah, ¿no? Entonces, porque tenemos que también, este es un derecho que tenemos. No voy a cambiar, ya tienes razón, me voy, regreso, vuelvo a cambiar de opinión y ahora sí, ya hice lo que tú quisiste. No. Entonces, a veces en esas pequeñas conversaciones nos damos cuenta cuando nos dicen, no, pero hubieras hecho esto. Y nuestra opinión fue diferente. Y a veces hacemos lo mismo con nuestros estudiantes, ¿no? No nos gustan sus opiniones o sus opiniones pueden ser impertinentes para nosotros.
Entonces, lo que tenemos que enseñarles es a canalizar la forma como decirlas, pero que las digan. No, no minimizándolos o diciendo, oye, ¿quién te pidió tu opinión, no? Como ocurría antes, ¿no? ¿Y quién te pidió tu opinión? ¿Y a mí qué me importa qué opines? ¿No? Tienen que opinar porque ellos tienen que ejercer su ciudadanía y la educación tiene que llevarlos a esta libertad de conciencia, a este fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, ellos